viendo, vamos a considerar un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Vamos a leer unos versos de ese capítulo para centrar el mensaje de Dios para nuestras vidas en este día. El libro del profeta Isaías, capítulo 1, el verso 2. Voy a leer solamente del verso 2 hasta el verso 4. En sí, todo el capítulo 1, básicamente del verso 2 hasta el verso 20, es donde vamos a estar tocando el mensaje del Señor en este día. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestras vidas a través de este mensaje. Padre, te damos gracias porque podemos y tenemos la libertad de invocar tu precioso nombre. Nos unimos, Señor, en un mismo sentir, en el Espíritu, con todo tu pueblo que nos está viendo, con todo tu pueblo, Señor, que invoca y alaba tu bendito nombre. Te rogamos que tu palabra, Señor, quede penetrada, Señor, insertada en nuestros corazones, y que podamos dar la media vuelta para venir a ti, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, bendice, Señor, nuestras vidas, y atrae, Señor, a tu pueblo a tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Este es el bosquejo del mensaje de hoy, de la palabra del Señor, y voy a estar hablando un poco acerca del tema llamados a corte. Llamados a corte. En el libro del profeta Isaías, la semana pasada, hablé acerca también de este libro en el capítulo 9. Este capítulo me parece muy interesante porque Isaías es uno de los siervos de Dios que Dios lo levanta unos 110 años. Habla la palabra de Dios antes de que sucediera la deportación de los hijos de Israel a Babilonia. Y el Señor está tratando con este pueblo por mucho tiempo, Isaías empieza de esta forma. Isaías está siendo el portavoz de Dios, y Dios, siendo el juez de toda la tierra, está llamando a todo su pueblo. Y también podemos decir a toda la humanidad entera. Dios es el juez, dice Job también en su libro. Dios es el juez de toda la tierra. Él es el que tiene el derecho. También lo dice Abraham. Dios puede hacer cualquier cosa. Él es el juez de todos los seres humanos cuando Él juzgó a Sodoma y a Gomorra. Él tiene el derecho de llamar. Y sin duda de que cuando nosotros somos llamados a corte es porque nos tienen cargos ya ahí en ese lugar. Y el juez está para ver qué tipos de cargos tenemos para que entonces se nos dicte una sentencia. Esta es la situación, este es el cuadro que nos pinta Isaías en este primer capítulo de su libro. Dios, el juez de toda la tierra, está llamándonos a corte. En sí, Él menciona: vengan y proclama a los cielos
y a la tierra como testigos de esta corte. El cielo y la tierra son los testigos de todo lo que se está haciendo en ella precisamente. Son los hijos de Dios, el pueblo de Dios y todo el pueblo en general. Son llamados para estar en el estrado de Dios, en la corte celestial. Y entonces los testigos son los cielos y la tierra. El fiscal que está precisamente dando los cargos y está llamando a toda la humanidad y a todo el pueblo es Isaías, el profeta. Este es el siervo de Dios que está llamando en sí a toda la humanidad y a su pueblo a corte. Isaías es el fiscal que va a dar los cargos. ¿Cuáles son los cargos? Dice la palabra del Señor que el cargo principal de toda la humanidad, inclusive de aquel pueblo que una vez sirvió y alabó el nombre del Señor y que se entregó con todo su corazón, pero con el tiempo lo dejaron, es precisamente eso. Me han dejado a mí. Esto no es una declaración simple de parte del Señor. Es una declaración que tiene una profundidad mayor cuando nosotros vemos qué es lo que realmente es dejar a Dios. Es una de las cosas grandes, es una de las cosas que implica en sí una degradación. Más bien ahí se empieza la degradación y la depravación del ser humano. Es una degradación, como declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Dejaron al Señor, aquel que habían conocido, y se volvieron atrás. Lo mismo está declarando así como cargos el profeta Isaías en este primer capítulo. Dice, me dejaron a mí, ¿sí?, y me provocaron a ira en sí con todos sus hechos malignos que han hecho. En sí el hombre hace diversos pecados, diversas iniquidades, provoca ira al Santo de Israel, comete derramamiento de sangre, hechos vergonzosos de inmoralidad, precisamente por una cosa, porque han dejado a Dios. En sí el temor de Dios ya no está en ellos. El temor de Dios se ha alejado de sus vidas, se ha alejado de sus corazones. Y una de las cosas que ha tomado ocasión el corazón del hombre en estos últimos días es que el hombre más bien se ha inclinado a hacer diversas cosas. Se ha inclinado a la falsamente llamada ciencia, que todo lo quiere corroborar. Todo lo tiene que corroborar para que sea así como dice la ciencia. Algunos se han metido tanto en los negocios, algunos otros en los trabajos, algunos otros en diversas filosofías, inclusive religiones. Pero todas esas cosas a veces no nos llevan a algo realmente que espera Dios de nosotros. Todas esas cosas el mundo, el ser humano ha buscado. Pero Dios dice que lo hemos dejado. Dios está convocando a toda la humanidad en estos tiempos. Y esos son los cargos. Me han dejado a mí, dice el Señor. La gente a veces, cuando se está en angustias y en diversas aflicciones, buscan las salidas. Se convocan a aquellos sabios, a aquellos entendidos de esta tierra. Pero esa en sí no es la solución. La solución es volvernos al Señor. La solución es acercarnos a Él, porque cuando el hombre se acerca a Dios en sí, Dios se acerca al hombre. Y el hombre entonces es cambiado. Nada puede cambiar al ser humano, sino el acercarse a aquel Dios que lo creó. Aquel Dios que puede tocar, que puede santificar. Aquel Dios que tiene el poder para cambiarlo, porque el ser humano fue hecho por Él.
Y el ser humano puede ser cambiado solamente por Él. Cuando se llama al pueblo y a toda la humanidad a corte y se le presentan los cargos, ¿sí? Hay una situación que nos dice Isaías: ya les he dado avisos, ya avisos les han sido enviados continuamente, de una forma constante. ¿Cuáles son estos avisos que el Señor ha enviado a la humanidad entera? Dice: ¿por qué queréis ser castigados? Dice el verso 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía se rebelan? Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, dándonos a entender de que el Señor les había enviado avisos, quizá de algún tipo de enfermedades. Dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. De alguna forma habían tenido alguna aflicción en sus cuerpos físicos. Era un aviso, una llamada de atención. Esto ya había acontecido antes de que el Señor trajera a su pueblo a la corte. Luego en el verso 7 dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodad, como ciudad asolada. Es una situación de desolamiento que el Señor había mandado, les había dado los avisos de una forma constante, ¿sí? Pero el pueblo seguía rebelde. Esa es una de las naturalezas de nosotros los seres humanos, que cuando a veces somos afligidos buscamos las salidas, pero a veces buscamos cualquier otra salida, menos buscamos la luz que está alumbrando el Señor a través de Jesús su Hijo. Buscamos cualquier otra solución, pero queremos las soluciones fáciles. Queremos que lo que estamos pasando se pase lo más pronto posible, y en sí esa es nuestra esperanza. Pero a veces la esperanza del ser humano es una esperanza falsa si esta esperanza no es Jesús, el Hijo del Señor. Es una esperanza falsa. Creemos y pensamos que todo esto va a pasar, pero el Señor tiene todas las cosas en control. Nada se le pasa a Él. El ser humano debe de entender que vez tras vez el Dios que hizo los cielos y la tierra está mandándole aviso tras aviso. Vuélvanse a mí. Los avisos que se les envió, ellos no los atendieron. Los castigos que ellos recibieron no los afligieron de una forma que su corazón viniese derretido delante del Señor. Así que el veredicto del juez de toda la tierra es que ellos son culpables. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios en su corte, sin duda de que el veredicto para la humanidad entera será de culpabilidad. Culpabilidad. Cuando somos llamados a la corte aquí en la tierra delante del juez, es porque el juez ya tiene los cargos ahí enfrente de él. Y lo que se va a hacer un dictamen de sentencia. Esto es lo que está sucediendo también aquí en este cuadro que pinta Isaías. Y él menciona, dice en el verso 10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, dándonos a entender desde los más grandes hasta los más pequeños, los príncipes y los gobernantes de los pueblos y las naciones, y todo el pueblo en sí están en una situación de depravación total. Imagínense cuánto la humanidad hemos hecho en esta tierra como que si Dios no existiese. Tantas situaciones de inmoralidad, tanto derramamiento de sangre, cuántos niños descuartizados para sacarles sus órganos y venderlos.
¿Cuántas mujeres maltratadas? ¿Cuántas niñas prostituidas? ¿Cuánto derramamiento de sangre tiene esta tierra? ¿Dios callará por eso? Sin duda de que no, porque Él sigue siendo el Señor de toda la tierra. Un día nos traerá precisamente a juicio, y las advertencias que se nos están dando es para darnos una oportunidad más. Ahora en estos tiempos, una de las cosas que estamos escuchando es el lavamiento continuo de nuestras manos. Eso implica, hermanos, que si nosotros hacemos esa disciplina de una forma constante, cada 3 o cada 5 minutos, la humanidad de toda la tierra tendrá menos porcentaje de contagio de COVID-19. La gente se tiene que estar lavando continuamente con agua y con jabón, esterilizándose continuamente. Y eso es lo que nos dice precisamente el Señor a través de esta palabra. La gente tiene que limpiarse, tiene que lavarse. La gente que ha cometido pecados, la gente que en sí se ha vuelto atrás y que no ha servido al Señor, tiene que lavarse. Pero el llamamiento no es con jabón, no es con Clorox, no es con algún sanitizer que podemos nosotros comprar en la tienda. El lavamiento que el juez de toda la tierra está demandando es un elemento único que hace 2000 años fue derramado en la cruz del Calvario por su Hijo Jesucristo. Porque dice la Escritura que solamente a través de la sangre del Hijo de Dios tenemos lavamiento de todos nuestros pecados. Limpiaos, dice el Señor. Lavaos y limpiaos, dice el verso 16. Quitad vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Lavaos y limpiaos, porque vuestras manos están llenas y cubiertas de sangre. En sí nada puede limpiarnos. Podemos limpiarnos cada día con jabón y con el mejor desinfectante de esta tierra nos podrá quitar el virus, pero delante de los ojos del Señor nuestros pecados están continuamente, de una forma constante, ahí delante de Él. La humanidad entera debemos, desde los gobernantes hasta el último de sus hijos, debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos de limpiar nuestras faltas y nuestros pecados con el único elemento que tiene poder para limpiar nuestros pecados. La sangre de Jesucristo el Hijo tiene poder para limpiar esos pecados. Todavía sigue teniendo el poder para limpiarnos. Esa es la oportunidad más que Dios nos está dando en estos tiempos. Las advertencias que se nos están dando es por la gracia y por la misericordia de Dios. Y cuando nosotros hayamos hecho eso, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ahora sí vamos a estar a cuenta. No podemos estar en cuenta o a cuenta con el Señor solamente porque nosotros leemos algo, solamente porque nosotros dejamos de hacer algo malo. No, nuestros pecados siguen estando delante del Señor si estos no son limpiados por la sangre de Jesús. Pero si nosotros nos arrepentimos y nosotros aceptamos el sacrificio del Señor, entonces podemos venir al Señor Jehová de los ejércitos y vamos a estar a cuenta. Y dice, y si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, qué misericordia y qué poder de Dios.
se nos extiende para cada uno de nosotros. Oh, esa es la gracia extendida que nosotros no merecíamos, pero que el Señor nos extiende en estos últimos días. Dios tiene misericordia todavía en estos últimos días para nosotros. Lo que estamos viviendo. Parece ser de que ahora, el mensaje del domingo pasado yo tocaba Isaías 9, y en el verso 13 dice: pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Esa es una de las cosas que la humanidad de una forma constante y continua va a seguir haciendo. Pero el pueblo no buscó a Jehová de los ejércitos, inclusive en el medio del castigo. Pero dice algo en el verso 14 y en el verso 15 de Isaías 9. Y Jehová dice: cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Cuando yo leí esta palabra, me estoy acordando, ¿por qué es que esta plaga está, o de alguna forma este virus, es como que está enfocado en las personas de la tercera edad? Las personas de los 65 años y más, regularmente, si no se les asiste, si su sistema no está fuerte, van a morir. Sí. Que cuando uno más bien mira a un anciano, le provoca compasión, quiere uno ayudarle, quiere uno hacer algo por ellos. No debemos de abandonar a los ancianos. ¿Y por qué los ancianos en sí son los que más están yendo? Sí. Y cuando yo veo esta escritura, dice: el anciano primero, el venerable es la cabeza. Y el juicio de Dios está empezando precisamente con la cabeza. Yo digo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? A mí se me antoja pensar algo. Nuestros ancianos venerables y tan queridos por toda la humanidad, también tienen culpa. ¿Por qué? Porque muchos de los ancianos en su tiempo se ocuparon en otras cosas, menos mostrarle el temor de Dios a sus hijos. Ellos también son responsables. Los más viejos somos responsables que no le mostramos el temor de Dios a nuestros hijos. Y Dios entonces está juzgando desde la cabeza, desde aquellos de rostro venerable, los ancianos, y también la cola, aquellos profetas livianos y falsos, aquellos que hablan mentira, aquellos que dicen todo está bien, el Señor está con nosotros, algunos que están reprendiendo esta plaga y este virus. Tengan mucho cuidado, no sea que en sí estén obrando en contra de lo que Dios está haciendo. Porque Dios está haciendo algo que nosotros no podemos comprender. Sí. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. La clave está en una oportunidad más. Limpiémonos, pero limpiemos nuestro espíritu y nuestra carne con la sangre de Jesucristo, su Hijo. Esa es mi oración. Padre, te rogamos, Señor, que a través de tu palabra y a través del consejo tuyo, Señor, que llegará a vidas, a corazones, estos se vuelvan a ti. Y cada uno de nosotros nos arrepintamos, Señor, de nuestras maldades. Y vengamos a ti, Señor, conscientes de nuestra necesidad. Perdona nuestras faltas. Acércanos a ti.
Límpianos, Señor, de nuestras maldades y ten misericordia de la humanidad. Amén. En el nombre de Jesús. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Dios los guarde. Por favor, no se olviden de checar en nuestro canal en YouTube, El Shaddai 2020 TV. Pueden ver este mensaje. Bendiciones.